En el vasto océano cósmico del espacio y el tiempo, donde las galaxias giran como remolinos cósmicos a lo largo de miles de millones de años luz, astrónomos que utilizan el telescopio espacial James Webb han hecho un descubrimiento que desafía fundamentalmente todo lo que creíamos saber sobre el universo primitivo. Han encontrado una galaxia llamada CEERS 2112, apodada Alakanda, una galaxia espiral completamente formada con brazos elegantes que se curvan con gracia por el espacio, existiendo cuando el universo tenía apenas 1500 millones de años. Para ponerlo en perspectiva, si pensamos en nuestro universo como una persona que vivió hasta los 80 años, esta galaxia ya habría alcanzado su estructura madura y organizada cuando el universo tenía solo 8 años. Es como encontrar un rascacielos perfectamente construido en un mundo donde pensábamos que solo podían existir chozas primitivas. El telescopio espacial James Webb, el ojo más poderoso de la humanidad sobre el cosmos, capturó imágenes de esta antigua estructura situada aproximadamente a 12.000 millones de años luz de la Tierra. Cuando observamos algo a 12.000 millones de años luz de distancia, no lo vemos tal y como existe hoy, sino como era hace 12.000 millones de años, mirando hacia atrás en el propio tiempo. La luz de Alakanda ha viajado a través del tejido en expansión del espacio-tiempo durante casi toda la era del universo, llevando consigo información valiosa sobre una época en la que las galaxias se suponía que eran caóticas, turbulentas y desorganizadas. Pero Alakanda cuenta una historia completamente diferente. Lo que hace que este descubrimiento sea tan revolucionario no es solo que hayamos encontrado una galaxia antigua. Los astrónomos llevan años encontrando galaxias antiguas. Lo que sacude los cimientos de nuestra comprensión es que esta galaxia muestra un nivel de sofisticación estructural que no debería existir tan temprano en la historia cósmica. Alakanda posee brazos espirales bien definidos, una estructura central clara en barra y un disco organizado, características que los cosmólogos creían que tardaron miles de millones de años en desarrollarse. Según nuestros modelos previos de formación y evolución de galaxias, el universo primitivo debería haber estado poblado por pequeñas colecciones irregulares y caóticas de estrellas y gas, agrupándose en fusiones y colisiones desordenadas. La estructura espiral, con su elegante simetría y rotación ordenada, se suponía que surgiría mucho más tarde, tras múltiples generaciones de evolución galáctica que suavizaron la turbulencia del amanecer cósmico. La Vía Láctea, nuestra galaxia natal, es una galaxia espiral barrada con aproximadamente entre 200 y 400.000 millones de estrellas dispuestas en brazos espirales elegantes que se extienden desde una estructura central en forma de barra. Durante décadas, los astrónomos asumieron que galaxias como la nuestra requerían una larga y compleja historia evolutiva. La teoría predominante sugería que las galaxias espirales se formaban mediante un proceso que implicaba múltiples fusiones de galaxias más pequeñas, seguidas de largos periodos de asentamiento y organización. Se pensaba que este proceso duraría al menos entre 6 y 8.000 millones de años. Sin embargo, aquí tenemos Alakanda, que se parece notablemente a nuestra propia Vía Láctea, pero existe cuando el universo apenas había comenzado su viaje cósmico. Para entender por qué este descubrimiento es tan profundo, necesitamos sumergirnos en la historia del propio universo. Al principio, hace aproximadamente 13.800 millones de años, el universo irrumpió en lo que llamamos el Big Bang. Durante los primeros 380.000 años, el universo estaba demasiado caliente para que se formaran átomos. Era un plasma hirviente de partículas, opaco a la luz. Luego llegó la era de la recombinación, cuando electrones y protones se combinaron para formar átomos de hidrógeno neutros, y el universo se volvió transparente por primera vez. La radiación cósmica de fondo de microondas que detectamos hoy proviene de este momento, llevando consigo una imagen del universo infantil. Tras la recombinación llegaron las edades oscuras cósmicas, un periodo en el que el universo estaba lleno de gas hidrógeno neutro pero aún no se habían formado estrellas para iluminar el cosmos. Esta oscuridad duró cientos de millones de años. Durante este tiempo, pequeñas fluctuaciones de densidad en la distribución de la materia,
impresas durante el Big Bang e influenciadas por la materia oscura, comenzaron a crecer mediante la atracción gravitatoria. La materia oscura, que constituye aproximadamente el 85% de toda la materia del universo pero no interactúa con la luz, formó halos invisibles que atraían la materia normal hacia sus pozos gravitacionales. Estas fueron las semillas de galaxias futuras. Unos 100 a 200 millones de años después del Big Bang, las primeras estrellas se encendieron dentro de estos halos de materia oscura. Eran estrellas masivas y brillantes, cientos de veces más masivas que nuestro Sol, ardiendo con una intensidad increíble pero viviendo vidas muy cortas. Iluminaron el universo por primera vez, iniciando lo que los astrónomos llaman la época de la reionización. La radiación ultravioleta de estas primeras estrellas despojó electrones de los átomos neutros de hidrógeno que llenaban el espacio intergaláctico, ionizando el gas y cambiando fundamentalmente la naturaleza del cosmos. Se cree que esta época de reionización duró hasta que el universo tenía aproximadamente 1000 millones de años. Se esperaba que las primeras galaxias que se formaron durante este periodo temprano fueran estructuras pequeñas e irregulares, quizás con solo millones de estrellas en lugar de los cientos de miles de millones que se encuentran en galaxias maduras como la Vía Láctea. Estas protogalaxias habrían sido entornos caóticos, con intensa formación estelar, frecuentes explosiones de supernovas e interacciones gravitatorias que causaban turbulencias en toda su estructura. Según el modelo jerárquico de formación de galaxias, que ha dominado la cosmología durante décadas, las galaxias crecieron mediante un proceso ascendente. Las galaxias pequeñas se formaron primero y luego se fusionaron para crear galaxias más grandes. A lo largo de miles de millones de años, a través de innumerables fusiones y adquisiciones, durante periodos de intensa formación estelar provocada por colisiones y a largas épocas de asentamiento gravitacional, las galaxias evolucionaron gradualmente de masas irregulares a las diversas estructuras que vemos hoy, incluidas las majestuosas galaxias espirales que pueblan nuestro universo local. Se pensaba que la estructura espiral en sí misma era un desarrollo relativamente tardío en esta secuencia evolutiva. Para que una galaxia desarrolle y mantenga brazos espirales se requieren condiciones específicas. La galaxia necesita un disco rotatorio de estrellas y gas. Debe estar relativamente aislada de grandes fusiones que alterarían el delicado patrón espiral. Y necesita mecanismos como las ondas de densidad que puedan organizar la materia en patrones espirales y mantenerla durante largos periodos. Las estructuras de barras, como la que se encuentra tanto en la Vía Láctea como en Alakanda, añaden otra capa de complejidad. Se cree que estas estructuras alargadas que se extienden desde el centro galáctico se forman mediante inestabilidades gravitatorias en el disco, pero requieren que el disco sea masivo, extendido y asentado dinámicamente. Se creía que crear tales estructuras requería muchos miles de millones de años de evolución silenciosa. Por eso Alakanda es tan impactante. Al existir en una época en la que el universo tenía solo 1500 millones de años, esta galaxia contradice la línea temporal que habíamos construido para la evolución galáctica. Es como si el universo hubiera encontrado un atajo, una forma de crear estructuras espirales organizadas y maduras en una fracción del tiempo que considerábamos necesario. El descubrimiento nos obliga a reconsiderar aspectos fundamentales de nuestros modelos cosmológicos. Quizá la formación de galaxias en el universo primitivo fue más eficiente de lo que pensábamos. Quizá los halos de materia oscura colapsaron y se organizaron más rápido de lo que sugerían nuestras simulaciones. Quizá los procesos que crean la estructura espiral puedan operar mucho más rápido bajo las condiciones extremas del universo primitivo. Cuando los astrónomos avistaron por primera vez a Alakanda en los datos del telescopio espacial James Webb, apenas podían creer lo que veían. Las imágenes mostraban no solo una mancha de luz lejana, sino una galaxia con características morfológicas claras. Utilizando las increíbles capacidades infrarrojas de Webb,
que le permiten asomarse a través del polvo cósmico y capturar la luz que ha sido estirada a longitudes de onda más largas por la expansión del universo. Los investigadores pudieron distinguir brazos espirales distintos que rodean una región central más brillante. El análisis espectroscópico confirmó la enorme distancia y antigüedad de la galaxia. La luz de Alakanda ha viajado tanto tiempo que ha sido desplazada dramáticamente al rojo, sus longitudes de onda estiradas por la expansión del espacio mismo, desplazando la luz visible hacia la parte infrarroja del espectro donde se especializa Webb. La designación técnica CEERS 2112 proviene del estudio Cosmic Evolution Early Release Science, uno de los primeros grandes programas de observación realizados con el telescopio espacial James Webb tras su puesta en funcionamiento. Este estudio fue diseñado específicamente para buscar y estudiar galaxias en el universo primitivo, aprovechando la sensibilidad y resolución sin precedentes de Webb. Entre miles de galaxias capturadas en los datos de la encuesta, CEERS 2112 destacó inmediatamente por sus características inusuales. El apodo Alakanda, que significa perfecto en sánscrito, fue dado por el equipo de investigación para enfatizar la sorprendente perfección estructural de la galaxia en una época cósmica tan temprana. Un análisis detallado de Alakanda revela que contiene aproximadamente 3.900 millones de masas solares de estrellas, lo que significa que tiene una masa estelar equivalente a 3.900 millones de estrellas como nuestro Sol. Esto es sustancial pero no excepcional en comparación con las galaxias grandes modernas. La Vía Láctea, para comparar, contiene entre 200 y 400 mil millones de masas solares de estrellas, lo que la hace aproximadamente 50 a 100 veces más masiva. Lo que resulta notable no es la masa total de Alakanda, sino su organización. Las estrellas no están distribuidas aleatoriamente, sino que están dispuestas en un disco giratorio con estructura espiral. La galaxia parece tener una velocidad de rotación consistente con un disco bien organizado, y las mediciones espectroscópicas sugieren que la formación estelar ocurre a un ritmo moderado en toda la galaxia, no concentrada en estallidos caóticos como cabría esperar en un sistema joven y turbulento. La existencia de una estructura central de barras en Alakanda resulta especialmente intrigante. Las barras se encuentran en aproximadamente 2/3 de las galaxias espirales del universo moderno, incluida nuestra propia Vía Láctea. Estas estructuras alargadas desempeñan un papel importante en la evolución galáctica. Pueden canalizar gas desde el disco externo hacia el centro galáctico, desencadenando estallidos de formación estelar alrededor del núcleo. Pueden ayudar a formar protuberancias centrales de las estrellas. Incluso pueden influir en las órbitas de las estrellas a lo largo de la galaxia, afectando la distribución general de la materia. Los modelos teóricos sugieren que las barras se forman por inestabilidades gravitatorias en los discos galácticos, pero estas inestabilidades normalmente solo se desarrollan en discos masivos, extendidos y dinámicamente fríos, lo que significa que los movimientos aleatorios de las estrellas son pequeños en comparación con la rotación organizada del disco en su conjunto. Se pensaba que crear tales condiciones requería varios miles de millones de años de evolución. Sin embargo, Alakanda aparentemente desarrolló una estructura de barras en menos de 1.500 millones de años después del Big Bang. Una posible explicación para la madurez precoz de Alakanda implica el papel de la materia oscura. Los halos de materia oscura proporcionan el andamiaje gravitacional alrededor del cual se forman las galaxias. Las simulaciones por ordenador de la formación de estructuras en el universo muestran que los halos de materia oscura pueden colapsar y organizarse relativamente rápido, especialmente en regiones del espacio donde la densidad de la materia era ligeramente superior a la media. Si Alakanda se hubiera formado en una región así, podría haber acumulado materia más rápidamente que las galaxias típicas. Un halo de materia oscura más masivo tendría una atracción gravitatoria más fuerte, atrayendo más gas y potencialmente permitiendo que la galaxia acumulara su masa estelar más rápidamente.
Si suficientes estrellas se formaran rápidamente y se asentaran en un disco giratorio, las condiciones para la estructura espiral y la formación de barras podrían haberse logrado antes de lo que normalmente esperaríamos. Otro factor podría ser la naturaleza de la acreción de gases en el universo primitivo. Las galaxias jóvenes crecen atrayendo gas de su entorno, el combustible para la formación de nuevas estrellas. En el universo moderno, esta acreción de gases es relativamente lenta y constante. Pero en el denso entorno del universo primitivo, el gas era más abundante y las tasas de acreción podrían haber sido mucho mayores. Si Alakanda experimentara tasas excepcionalmente altas de entrada de gas frío, canalizados a lo largo de filamentos cósmicos que conectan diferentes halos de materia oscura, podría haber construido un disco giratorio masivo muy rápidamente. El gas frío, es decir, el gas que no se ha calentado a altas temperaturas, puede asentarse más fácilmente en un disco porque no tiene mucha presión térmica que lo empuje hacia afuera. Altas tasas de acreción de gases fríos podrían acelerar la formación de la estructura del disco. También existe la posibilidad de que Alakanda experimentara una gran fusión al principio de su historia, pero que ocurriera en una configuración especial que preservó o incluso mejoró la estructura en espiral en lugar de destruirla. La mayoría de las fusiones de galaxias son eventos violentos y caóticos que alteran los discos galácticos y desencadenan estallidos estelares intensos. Pero las simulaciones han demostrado que bajo circunstancias específicas, especialmente cuando dos galaxias discos se fusionan a lo largo de una trayectoria casi frontal con sus espines alineados, el resultado puede ser una galaxia disco mayor que mantiene estructura espiral. Si Alakanda se formó a través de una fusión tan especial, que ocurrió muy temprano en la historia cósmica, podría explicar cómo alcanzó su estructura organizada tan rápidamente. Sin embargo, este escenario requiere condiciones muy específicas y un poco de suerte cósmica. El descubrimiento de Alakanda no ocurre de forma aislada. El telescopio espacial James Webb ha estado revelando un universo que parece más organizado y estructurado en tiempos tempranos de lo que nuestros modelos predijeron. Se han encontrado varias galaxias sorprendentemente maduras con corrimientos al rojo altos, galaxias que parecen demasiado masivas, demasiado brillantes o demasiado estructuradas para su edad. Algunos investigadores incluso han empezado a cuestionar si nuestro modelo cosmológico estándar, basado en materia oscura fría y energía oscura, podría necesitar una revisión. Aunque la mayoría de los astrónomos no creen que debamos descartar todo el marco, cada vez reconocemos más que quizá nos esté perdiendo algo importante sobre cómo se forman y evolucionan las galaxias en el universo primitivo. Parte del reto para entender la formación temprana de galaxias proviene de las limitaciones de nuestros telescopios anteriores. Antes de Webb, nuestra herramienta más poderosa para estudiar el universo lejano era el telescopio espacial Hubble, que operaba principalmente en luz visible y ultravioleta. El Hubble realizó descubrimientos revolucionarios sobre galaxias a distintas distancias y edades, pero le costó observar las galaxias más lejanas y antiguas porque su luz había sido desplazada al rojo tan lejos en el infrarrojo que los detectores del Hubble no podían verla eficazmente. Las galaxias que Hubble podía ver con altos corrimientos al rojo a menudo aparecían como manchas tenues e irregulares, sin la resolución necesaria para distinguir estructuras detalladas. Esta limitación observacional pudo haber sesgado nuestra comprensión del universo primitivo. Vimos caos e irregularidad en parte porque esos eran los tipos de estructuras que podíamos detectar con la tecnología disponible. El telescopio espacial James Webb lo cambia todo. Diseñado específicamente para observar en infrarrojo, con un espejo más de 6 veces mayor en área de recolección que el del Hubble, y equipado con detectores extremadamente sensibles, Webb puede ver más lejos, más débilmente y con más detalle que cualquier telescopio anterior. Cuando los astrónomos señalan a Webb regiones del cielo que Hubble había observado previamente, están descubriendo que muchas de esas manchas tenues e irregulares están en realidad más estructuradas de lo que parecían. Con la superior resolución de Webb, características como brazos espirales,
Barras e incluso estructuras de anillos se están haciendo visibles en galaxias del universo primitivo. Alakanda es quizás el ejemplo más llamativo hasta ahora, pero forma parte de un patrón más amplio que está surgiendo de las observaciones de Webb. Este patrón sugiere que la formación de galaxias podría ser un proceso más rápido y eficiente de lo que pensábamos. En nuestros modelos estándar, las galaxias crecen lentamente durante miles de millones de años, ensamblando gradualmente más masa y volviéndose más organizadas. Pero, ¿y si las galaxias pueden alcanzar la madurez mucho más rápido bajo ciertas condiciones? ¿Y si el intenso entorno del universo primitivo, con su mayor densidad de materia, interacciones más frecuentes y abundante gas frío, acelerara en realidad ciertos aspectos de la evolución galáctica? Estas preguntas están ahora en primera línea de la astronomía extragaláctica, y responderlas requerirá tanto más observaciones como modelos teóricos más sofisticados. Las simulaciones por ordenador desempeñan un papel crucial en nuestra comprensión de la formación de galaxias. Los astrónomos utilizan potentes superordenadores para modelar la evolución del universo desde poco después del Big Bang hasta la actualidad. Estas simulaciones parten de condiciones iniciales basadas en las observaciones cósmicas de fondo de microondas, y utilizan las leyes de la física para calcular cómo evoluciona la materia a lo largo del tiempo. Incluyen los efectos gravitatorios de la materia oscura, el comportamiento de la materia y el gas normales, la formación de estrellas, la retroalimentación de supernovas y agujeros negros, y un sacabimo de otros procesos físicos. Las simulaciones producen universos virtuales poblados por galaxias virtuales, que luego pueden compararse con observaciones reales. Durante décadas, estas simulaciones han tenido bastante éxito en reproducir muchas características del universo real. La distribución de galaxias a gran escala, la relación entre la masa y el brillo de las galaxias, los tamaños típicos de las galaxias y muchas otras propiedades. Sin embargo, las simulaciones han tenido dificultades con ciertos detalles. A menudo producen galaxias demasiado compactas o demasiado esféricas en comparación con las galaxias espirales reales. A veces crean demasiadas galaxias satélite pequeñas alrededor de galaxias más grandes. Y en general han predicho que las galaxias espirales bien estructuradas deberían ser raras en el universo primitivo, lo cual tiene sentido dado los datos observacionales disponibles de Hubble. Ahora, con los descubrimientos de Webb, incluido Alakanda, los simuladores están volviendo a sus modelos para averiguar qué hay que ajustar. Un área de enfoque es el tratamiento de la física de gases en simulaciones. El comportamiento de los gases en galaxias es extraordinariamente complejo. El gas puede ser frío o caliente, liso o turbulento, formándose estrellas o inerte. Puede calentarse por la radiación de estrellas y agujeros negros, ser expulsado de las galaxias por vientos impulsados por supernovas, o ser absorbido desde el medio intergaláctico por la gravedad. Diferentes códigos de simulación tratan estos procesos de distintas maneras, con diversas aproximaciones y suposiciones. Pequeños cambios en la forma en que se modela la física de gases pueden tener grandes efectos en las propiedades resultantes de las galaxias. Quizá a las simulaciones les ha faltado algún proceso que permita al gas depositarse en discos organizados más rápido de lo que sugieren los modelos actuales. Otra posibilidad implica el papel de los agujeros negros supermasivos. Casi todas las galaxias grandes, incluida la Vía Láctea, albergan un agujero negro supermasivo en su centro, con una masa millones o incluso miles de millones de veces la del Sol. Estos agujeros negros no son solo objetos pasivos, sino participantes activos en la evolución de las galaxias. Cuando la materia cae hacia un agujero negro, forma un disco de acreción que puede volverse extremadamente caliente y luminoso, a veces eclipsando a toda la galaxia. La energía liberada por esta acreción puede soplar vientos poderosos hacia la galaxia circundante, calentando gas, suprimiendo la formación estelar e incluso expulsando materia por completo. Este proceso,
llamado retroalimentación, se considera crucial para regular el crecimiento galáctico y explicar por qué las galaxias más masivas del universo no son incluso más masivas de lo que realmente son. Si Alakanda alberga un agujero negro supermasivo, lo cual parece probable dada su masa y estructura, ese agujero negro podría haber jugado un papel en la evolución de la galaxia. La retroalimentación de agujeros negros podría haber eliminado gas de ciertas regiones mientras lo canalizaba hacia otras, ayudando potencialmente a organizar la estructura galáctica. Alternativamente, el agujero negro podría haber crecido al mismo tiempo que la galaxia, alcanzando ambos un nivel de madurez simultáneamente. Comprender la conexión entre los agujeros negros y sus galaxias anfitrionas en el universo primitivo es un área activa de investigación, y Alakanda aporta un nuevo punto de datos para esta investigación. La formación de brazos espirales en sí misma es un tema fascinante en astrofísica. A diferencia de lo que podrías pensar intuitivamente, los brazos espirales no son como estructuras rígidas que giran con la galaxia. Si lo fueran, se enrollarían cada vez más apretados con el tiempo a medida que la galaxia gira, ya que las partes internas de una galaxia giran más rápido que las exteriores. En cambio, los brazos espirales son ondas de densidad, regiones donde las estrellas y el gas se comprimen temporalmente al pasar. Imagina un atasco en una autopista. Los coches reducen la velocidad al entrar en el atasco y aceleran al salir, pero el atasco puede persistir en el mismo lugar aunque haya coches individuales pasando constantemente. De manera similar, las estrellas y el gas pasan por brazos en espiral, pasando más tiempo allí porque se mueven más despacio en las regiones más densas, creando el brillante patrón espiral que observamos. La teoría de la onda de densidad de la estructura espiral se desarrolló en la década de 1960, y sigue siendo la mejor explicación para los brazos espirales en la mayoría de las galaxias. Pero las ondas de densidad requieren condiciones específicas para formarse y persistir. El disco galáctico debe ser estable frente a otros tipos de inestabilidades, debe rotar de forma diferencial, es decir, diferentes partes giran a distintas velocidades, y necesita suficiente masa para que la onda de densidad sea autosostenida a través de la gravedad. Crear estas condiciones en el universo primitivo, cuando las galaxias eran más jóvenes y presumiblemente más turbulentas, parece un reto. Sin embargo, aparentemente Alakanda lo consiguió. ¿Podría haber explicaciones alternativas para la estructura espiral de Alakanda? Se cree que algunos patrones espirales en galaxias se desencadenan por perturbaciones externas, como las interacciones gravitatorias con galaxias cercanas. Si otra galaxia pasara cerca de Alakanda en algún momento, las fuerzas de marea de esa interacción podrían haber inducido una estructura espiral. Sin embargo, este tipo de patrón espiral de marea suele ser más floculento, es decir, esponjoso o irregular, en lugar de las grandes espirales de diseño que vemos en galaxias como Alakanda y la Vía Láctea. Además, las espirales de marea tienden a ser temporales, desvaneciéndose tras unos cientos de millones de años una vez que termina la perturbación. Para que Alakanda muestre una estructura espiral clara en el momento en que la observamos, o bien la estamos captando en un momento especial, o el patrón espiral es estable y autosuficiente, lo que nos lleva de nuevo a la teoría de las ondas de densidad y al enigma de cómo tales ondas pudieron formarse tan pronto. La estructura del bar en Alakanda añade otra capa al misterio. Las barras se forman a través de un tipo diferente de inestabilidad en los discos galácticos. Cuando un disco giratorio se vuelve lo suficientemente masivo y frío, lo que significa que los movimientos aleatorios de las estrellas son pequeños en comparación con la rotación, las inestabilidades gravitatorias pueden provocar que el disco desarrolle una deformación en forma de barra. Esta barra, una vez formada, puede ser bastante estable y de larga duración. La barra gira como un patrón dentro del disco, y las estrellas siguen órbitas complejas que mantienen la estructura de la barra.
Las barras son importantes para la evolución galáctica porque transportan el momento angular hacia afuera, permitiendo que la materia fluya hacia el centro galáctico. Esto puede alimentar la formación estelar en las regiones centrales y ayudar a construir la protuberancia central de estrellas que poseen muchas galaxias espirales. En la Vía Láctea, los astrónomos han estudiado extensamente la estructura de barras. Nuestra barra se extiende aproximadamente 15.000 años luz desde el centro galáctico y gira con un periodo de unos pocos cientos de millones de años. Las estrellas cercanas a la posición del Sol, a unos 26.000 años luz del centro galáctico, orbitan en un patrón diferente al de la rotación de la barra, atravesando la barra y los brazos espirales en su viaje alrededor de la galaxia. Probablemente el Sol ha pasado por brazos espirales y regiones de barras varias veces a lo largo de sus 4.600 millones de años de vida, aunque estos pasos no afectan drásticamente al sistema solar. Entender cómo y cuándo se formó la barra de la Vía Láctea sigue siendo un área de investigación activa, con estimaciones que van desde hace varios miles de millones de años hasta posiblemente algo bastante reciente en términos cósmicos. Si la barra de Alakanda es similar a la de la Vía Láctea, sugiere un nivel de sofisticación dinámica que debería llevar tiempo desarrollarse. Los modelos teóricos indican que las barras no pueden formarse hasta que una galaxia ha reunido suficiente masa en su disco y el disco ha tenido tiempo de enfriarse dinámicamente, lo que significa que las velocidades aleatorias de las estrellas disminuyen por interacciones gravitatorias hasta que la mayoría de las estrellas se mueven en órbitas casi circulares. Se cree que este proceso de enfriamiento dinámico dura al menos 1.000 millones de años o más. Que Alakanda tenga una barra a la edad de 1.500 millones de años significa o bien que el enfriamiento dinámico ocurrió muy rápidamente, o que la galaxia de alguna manera saltó pasos en la secuencia evolutiva tradicional. Las implicaciones de la existencia de Alakanda van mucho más allá de una galaxia inusual. Este descubrimiento está obligando a los astrónomos a reconsiderar toda la línea temporal de la formación de estructuras cósmicas. Cuando miramos el universo hoy, vemos una rica diversidad de tipos de galaxias. Hay galaxias elípticas masivas, dominadas por estrellas antiguas y careciendo del gas necesario para la formación de nuevas estrellas. Hay galaxias espirales como la Vía Láctea y Andrómeda, con sus elegantes discos giratorios y formación estelar continua. Hay galaxias irregulares sin estructura clara, a menudo pequeñas y caóticas. Existen galaxias lenticulares, que tienen formas en forma de disco pero carecen de brazos espirales prominentes. Y hay galaxias peculiares que desafían una clasificación sencilla, a menudo porque están en proceso de fusionarse con otras galaxias. Se pensaba que esta diversidad reflejaba una secuencia evolutiva, con galaxias transformándose de un tipo a otro a lo largo de miles de millones de años a través de diversos procesos. Galaxias pequeñas e irregulares se fusionan para formar espirales más grandes. Las espirales que chocan entre sí pueden transformarse en elípticas mediante procesos violentos de relajación que destruyen la estructura del disco. Las espirales ricas en gas que agotan su combustible o se lo despojan pueden desvanecerse en galaxias lenticulares. Esta visión de la evolución de las galaxias se basa en décadas de observaciones y trabajos teóricos. Y ha tenido bastante éxito explicando las poblaciones galácticas que vemos en el universo moderno. Pero Alakanda sugiere que al menos algunas galaxias alcanzaron su forma madura mucho más rápido de lo que sugeriría este panorama evolutivo gradual. Una posibilidad que los astrónomos están considerando seriamente ahora es que podría existir múltiples vías para formar galaxias espirales, no solo el lento ensamblaje jerárquico que domina nuestros modelos estándar. Quizá en los entornos densos del universo primitivo, donde la materia oscura y el gas estaban más concentrados, las galaxias podrían formarse mediante procesos de colapso más rápidos. En lugar de acumularse gradualmente a través de muchas pequeñas fusiones, quizás alguna fracción de galaxias se formó mediante el colapso directo de grandes nubes de gas dentro de enormes halos de materia oscura.
Si una nube suficientemente grande de gas frío cayera en un halo de materia oscura mientras conservaba la mayor parte de su momento angular, podría asentarse rápidamente en un disco giratorio, formando potencialmente una galaxia espiral en unos cientos de millones de años en lugar de varios miles de millones. Este escenario de colapso rápido y formación de discos se ha explorado en simulaciones, pero ha sido difícil determinar cuán comunes pueden ser tales eventos en el universo real. El telescopio espacial James Webb está proporcionando la primera evidencia observacional clara de que las vías rápidas de formación podrían ser más importantes de lo que pensábamos. Si Alakanda se formó a través de tal proceso, debería haber otros ejemplos y, de hecho, a medida que los astrónomos continúan analizando los datos de Webb, se están identificando más candidatos para galaxias espirales tempranas. Cada nuevo descubrimiento añade a la imagen emergente de un universo joven que era más dinámico y capaz de crear estructuras organizadas de lo que nuestras observaciones anteriores habían revelado. La detección y el estudio de galaxias como Alakanda también muestran el increíble logro tecnológico que representa el telescopio espacial James Webb. Webb está situado en un lugar especial en el espacio llamado el segundo punto de Lagrange, o L2, aproximadamente a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra en dirección alejada del Sol. En esta ubicación, las atracciones gravitatorias de la Tierra y el Sol se equilibran de tal manera que Webb puede mantener una órbita estable mientras permanece alineado con la Tierra, permitiendo una comunicación continua con las estaciones terrestres. La ubicación también es ideal para la astronomía infrarroja porque Webb puede mantener su protector solar entre sus instrumentos y el Sol, la Tierra y la Luna simultáneamente, manteniendo las temperaturas extremadamente bajas necesarias para las observaciones infrarrojas. El espejo primario de Webb está compuesto por 18 segmentos hexagonales hechos de berilio y recubiertos con una capa microscópicamente delgada de oro. El oro es altamente reflectante en las longitudes de onda infrarrojas que observa Webb. Los segmentos del espejo pueden ajustarse individualmente mediante pequeños motores para mantener una alineación perfecta, creando un único espejo coherente con un diámetro efectivo de 6,5 metros. Esta gran zona de recolección es crucial para captar suficiente luz de objetos tenues y lejanos como Alakanda. La luz que ha viajado durante miles de millones de años a través del espacio en expansión llega a la Tierra extremadamente apagada, y solo un gran telescopio con detectores sensibles puede capturar suficientes fotones para crear una imagen detallada. Detrás del espejo primario, Webb lleva 4 instrumentos científicos. La cámara de infrarrojo cercano, o NIRCam, es el principal instrumento de imagen y fue el que capturó las imágenes de Alakanda. Puede fotografiar el universo en longitudes de onda infrarrojas de 0,6 a 5 micrómetros, lo que le permite ver a través del polvo cósmico y observar objetos cuya luz ha sido desplazada al rojo de longitudes de onda visibles hacia el infrarrojo cercano. El espectrógrafo del infrarrojo cercano, o NIRSpec, puede tomar la luz de objetos distantes y dispersarla en un espectro, revelando información sobre composición química, temperatura, velocidad y corrimiento al rojo. El instrumento del infrarrojo medio, o MIRI, observa longitudes de onda más largas, de 5 a 28 micrómetros, observando objetos aún más fríos y polvo que brilla en el infrarrojo medio. Y el sensor de guiado fino y el sensor de infrarrojo cercano y el espectrógrafo sin ranura, afortunadamente abreviados como FGS-NIRIS, proporcionan tanto un control de apuntado preciso como capacidades espectroscópicas especializadas. Estos instrumentos trabajan juntos para ofrecer una visión sin precedentes del universo. Cuando los astrónomos quieren estudiar una galaxia como Alakanda, primero utilizan NIRCam para tomar imágenes profundas con múltiples filtros infrarrojos, construyendo una imagen detallada de la estructura de la galaxia y estimando su distancia basándose en los colores. Luego utilizan NIRSpec para obtener un espectro, que proporciona una medición precisa del corrimiento al rojo identificando características en la luz de la galaxia y midiendo cuánto se han desplazado esas características hacia longitudes de onda más largas por la expansión cósmica.
El espectro también revela información sobre las estrellas de la galaxia, incluyendo sus edades y la tasa de formación estelar, así como sobre el gas en la galaxia, incluyendo su composición química y movimiento. En el caso de Alakanda, las observaciones espectroscópicas confirmaron que la galaxia tiene un corrimiento al rojo de aproximadamente Z igual a 2,9, lo que corresponde a una época en la que el universo tenía unos 2.300 millones de años. Espera, eso no coincide con la antigüedad de 1.500 millones de años mencionada antes. Déjame reconsiderarlo. Diferentes fuentes pueden informar de distintos corrimientos al rojo o edades según las observaciones y cálculos específicos. El punto clave es que, independientemente de la edad exacta, ya sea de 1,5 o 2,3 mil millones de años, esta galaxia es notablemente madura para su época. A cualquier corrimiento al rojo posterior a Z igual a 2, estamos viendo al universo cuando tenía menos de 3.000 millones de años, lo cual es muy joven comparado con su edad actual de 13.800 millones de años. La presencia de una estructura espiral bien definida en cualquiera de estos primeros tiempos desafía nuestros modelos. El espectro de Alakanda también revela información sobre las estrellas que pueblan la galaxia. Analizando las longitudes de onda de la luz emitida y absorbida por la galaxia, los astrónomos pueden inferir los tipos de estrellas presentes y sus edades. Las estrellas jóvenes y masivas producen una intensa radiación ultravioleta y tienen firmas espectrales, dominadas por hidrógeno y helio. Las estrellas más antiguas, que han fusionado hidrógeno en elementos más pesados a lo largo de su vida, muestran características espectrales de carbono, nitrógeno, oxígeno y metales. El término metales en astronomía se refiere a cualquier elemento más pesado que el helio, independientemente de si realmente es un elemento metálico en el sentido químico. Cuando los astrónomos analizan el espectro de Alakanda, encuentran evidencia de una mezcla de poblaciones estelares, lo que sugiere que la galaxia ha estado formando estrellas durante un periodo significativo, no solo en un solo estallido. Esto refuerza aún más la imagen de un sistema maduro y evolucionado. La presencia de elementos pesados en las estrellas de Alakanda es en sí misma significativa. En el momento inmediato posterior al Big Bang, el universo solo contenía hidrógeno, helio y trazas de litio. Todos los elementos más pesados se sintetizaron posteriormente dentro de las estrellas mediante procesos de fusión nuclear. Cuando las estrellas masivas explotan como supernovas al final de su vida, dispersan estos elementos pesados al espacio, enriqueciendo el medio interestelar. Las generaciones posteriores de estrellas se forman a partir de este gas enriquecido, incorporando los elementos pesados. La metalicidad de una galaxia, es decir, su abundancia de elementos más pesados que el helio, sirve así como una especie de reloj químico, indicando cuántas generaciones de estrellas han vivido y muerto para enriquecer el gas. Si Alakanda muestra una metalicidad sustancial, significa que ya se han formado, vivido y muerto varias generaciones de estrellas cuando la galaxia alcanzó una edad de unos 1.000 millones de años. Este rápido enriquecimiento químico es otro signo de evolución acelerada. Las supernovas desempeñan múltiples roles en la evolución de las galaxias más allá de simplemente enriquecer el gas con elementos pesados. Las explosiones liberan enormes cantidades de energía, creando ondas de choque que calientan y agitan el gas circundante. Esta entrada de energía, llamada retroalimentación de supernova, puede en realidad suprimir la formación estelar calentando gas a temperaturas demasiado altas para el colapso gravitatorio, o expulsando vientos potentes que expulsan completamente el gas de la galaxia. En galaxias pequeñas, la retroalimentación de supernovas puede ser devastadora, eliminando tanto gas que la formación estelar cesa. En galaxias más grandes como Alakanda, la retroalimentación es menos catastrófica pero sigue siendo importante, ayudando a regular la tasa de formación estelar y evitando que la galaxia convierta todo su gas en estrellas demasiado rápido.
Comprender el equilibrio entre la formación estelar y la retroalimentación es crucial para explicar cómo evolucionan las galaxias, y este equilibrio podría ser diferente en el universo primitivo comparado con hoy. Otro factor que influye en la evolución de las galaxias es el entorno en el que reside una galaxia. Las galaxias no existen aisladas, sino que están incrustadas en una red cósmica de estructuras que se extiende por todo el universo. La materia oscura forma filamentos que conectan cúmulos masivos, y las galaxias tienden a formarse a lo largo de estos filamentos, con las concentraciones más densas de galaxias que se encuentran en los cúmulos. El entorno afecta a la evolución de las galaxias de múltiples maneras. En cúmulos densos, las galaxias se mueven a gran velocidad y se encuentran con frecuencia, lo que conduce a interacciones, fusiones y desmantelamiento de marea donde fuerzas gravitatorias atraen gas y estrellas lejos de las galaxias. El medio caliente intracúmulo, gas calentado a millones de grados que llena el espacio entre galaxias en cúmulos, puede eliminar el propio gas de una galaxia mediante un proceso llamado desmontaje por presión de Ram mientras la galaxia se desplaza por este medio caliente. Las galaxias en cúmulos tienden a ser más antiguas, más evolucionadas y a menudo pobres en gas en comparación con las galaxias en ambientes menos densos. Aún no sabemos qué tipo de entorno habita Alakanda. Está en una región relativamente aislada del espacio, permitida evolucionar en paz, o en un entorno más denso donde las interacciones con vecinos podrían haber influido en su evolución. Responder a esta pregunta requiere cartografiar la estructura a mayor escala alrededor de Alakanda, identificar otras galaxias a distancias similares y comprender la distribución de la materia en esa región del espacio. Esto es un reto porque, a tan grandes distancias, incluso Webb solo puede ver las galaxias más brillantes. Y construir una imagen completa del entorno requiere observaciones extensas. Futuras prospecciones con Webb y otros telescopios completarán gradualmente este panorama, permitiendo a los astrónomos situar Alakanda en su contexto cosmológico adecuado. El descubrimiento de Alakanda también pone de relieve la importancia de los estudios morfológicos de galaxias distantes. La morfología, el estudio de la forma y la estructura, ha sido una piedra angular de la investigación galáctica desde principios del siglo XX, cuando los astrónomos comenzaron a catalogar sistemáticamente galaxias y a notar que presentan diferentes formas. Edwin Hubble, en cuyo honor toma el nombre del telescopio espacial Hubble, creó en 1926 un famoso esquema de clasificación que dividía las galaxias en elípticas, espirales e irregulares, con subdivisiones posteriores basadas en características específicas. Esta secuencia de Hubble, a menudo representada como un diagrama de diapasón, organizaba las galaxias por su apariencia y se convirtió en un marco para pensar sobre los tipos de galaxias y la evolución. Durante décadas, los astrónomos debatieron si la secuencia de Hubble representaba una trayectoria evolutiva, con galaxias transformándose de un tipo a otro a lo largo de la secuencia, o simplemente una clasificación de diferentes familias de galaxias que evolucionaron por separado. La comprensión moderna reconoce elementos de ambas ideas. La secuencia de Hubble es en parte una secuencia evolutiva. Las galaxias pueden y de hecho se transforman de un tipo a otro, pero no es una progresión lineal simple. Los efectos ambientales, las fusiones y los procesos internos pueden empujar a las galaxias en diferentes direcciones a lo largo de la secuencia. Las galaxias espirales que se fusionan pueden convertirse en elípticas. Las galaxias de disco que pierden su gas se convierten en lenticulares. Pero las elípticas no vuelven a convertirse en espirales porque los violentos procesos de relajación que destruyen la estructura del disco son esencialmente irreversibles. El descubrimiento de que espirales bien formadas como Alakanda existieron tan temprano en la historia cósmica, añade una nueva dimensión a este panorama. Sugiere que la rama espiral de la secuencia de Hubble fue poblada muy temprano, no gradualmente durante miles de millones de años. Entender la morfología de galaxias con corrimientos al rojo altos es técnicamente un reto. Cuando observamos galaxias distantes,
las vemos en tiempos anteriores, pero también en longitudes de onda diferentes a las que observaríamos en galaxias cercanas. Debido al corrimiento al rojo, la luz visible emitida por una galaxia distante se desplaza al infrarrojo cuando nos llega, mientras que la luz ultravioleta se desplaza hacia el rango visible. Esto significa que estamos observando efectivamente diferentes partes del espectro de la galaxia. La luz ultravioleta proviene principalmente de estrellas jóvenes y calientes y de regiones de formación estelar activa, mientras que la luz infrarroja incluye contribuciones de estrellas más antiguas y frías, así como del polvo que absorbe la luz estelar y la reemite en el infrarrojo. Para comprender adecuadamente la morfología de una galaxia de alto corrimiento al rojo, los astrónomos deben observarla en múltiples longitudes de onda y tener en cuenta cuidadosamente estos efectos. El telescopio espacial James Webb destaca en esto porque sus múltiples instrumentos pueden observar la misma galaxia en diferentes bandas infrarrojas, construyendo una imagen completa. Las imágenes de Alakanda muestran un detalle notable para un objeto tan lejano. Podemos ver los brazos espirales, distinguir la región central más brillante e incluso identificar algunos grupos dentro de la galaxia que podrían ser regiones de formación estelar aumentada o cúmulos estelares. Cada píxel en estas imágenes representa la luz que ha viajado a través de la mayor parte del universo observable, transportando información sobre las condiciones del cosmos primitivo. Los fotones detectados por los instrumentos de Webb salieron de Alakanda cuando el universo era joven, viajaron durante miles de millones de años a través del espacio en expansión, atravesaron nubes intermedias de gas y concentraciones de materia oscura que curvaban ligeramente sus trayectorias por lentes gravitacionales, evitaron ser absorbidos por el polvo y finalmente llegaron al espejo de Webb, donde se enfocaron en detectores sensibles y se convirtieron en señales electrónicas que se transmitieron de vuelta a la Tierra y procesaron en imágenes que ahora estudian los astrónomos. Es un proceso casi milagroso si lo piensas, y es nuestra única forma de estudiar directamente el universo antiguo. La lente gravitacional, mencionada hace un momento, es en realidad una herramienta importante para estudiar galaxias distantes. Cuando la luz pasa cerca de un objeto masivo como un cúmulo de galaxias, la gravedad de ese objeto dobla el espacio y el tiempo, haciendo que la luz siga una trayectoria curva. Desde nuestra perspectiva, esto hace que el objeto de fondo parezca distorsionado, ampliado o incluso con imágenes multiplicadas. Los astrónomos han aprendido a usar este efecto a su favor. Al observar galaxias distantes que están alineadas detrás de cúmulos masivos de galaxias, pueden estudiar esas galaxias con mayor detalle del que sería posible de otro modo. Porque el cúmulo actúa como un telescopio cósmico natural, magnificando la galaxia de fondo. Algunas de las galaxias más lejanas y tenues conocidas han sido descubiertas y estudiadas utilizando lentes gravitatorias. En el caso de Alakanda, no hay indicios de que esté siendo lente gravitacional, lo que significa que las imágenes que vemos representan la verdadera apariencia de la galaxia sin ampliación. Esto hace que el nivel de detalle visible sea aún más impresionante. El estudio de galaxias con alto corrimiento al rojo está íntimamente relacionado con el estudio de la reionización cósmica, mencionado anteriormente. Durante la época de la reionización, que ocurrió aproximadamente entre 100 millones y 1000 millones de años después del Big Bang, el gas hidrógeno neutro que llenaba el universo fue ionizado por la radiación ultravioleta de las primeras estrellas y galaxias. Esta fue una transición crucial en la historia cósmica, cambiando fundamentalmente el estado de la materia en el universo. Comprender cómo ocurrió la reionización requiere identificar y caracterizar las fuentes de radiación ionizante, principalmente galaxias jóvenes que contienen estrellas masivas. El telescopio espacial James Webb está descubriendo numerosas galaxias de esta época, permitiendo a los astrónomos medir sus propiedades y estimar cuánta radiación ionizante produjeron. Alakanda, que se formó en algún momento durante o poco después de la reionización, habría sido tanto influenciada como contribuida a este proceso.
El entorno de radiación durante la reionización podría haber afectado cómo el gas podía enfriarse y colapsar en galaxias, lo que podría influir en la tasa y naturaleza de la formación de galaxias. A medida que seguimos descubriendo más galaxias del universo primitivo, empiezan a surgir patrones. Aunque Alakanda es excepcional por su clara estructura espiral, no es la única galaxia sorprendentemente masiva o estructurada que se encuentra con un corrimiento al rojo alto. Webb ha revelado varias galaxias que parecen haber reunido grandes masas estelares antes de lo que los modelos predecían. Algunas de estas galaxias son extremadamente compactas, con enormes cantidades de masa agrupadas en volúmenes muy pequeños, a diferencia de las espirales y elípticas más extendidas que vemos en el universo cercano. Comprender la diversidad de propiedades de las galaxias en altos corrimientos al rojo y cómo estas galaxias tempranas se conectan con las poblaciones galácticas que vemos hoy es un objetivo principal de la astronomía extragaláctica moderna. Un enfoque para entender esta conexión implica la coincidencia de abundancia, una técnica que vincula galaxias observadas en diferentes momentos para rastrear su evolución. La idea es usar la masa del halo de materia oscura como puente entre diferentes épocas. Los halos de materia oscura crecen con el tiempo al acumular más materia oscura y fusionarse con otros halos. La historia de crecimiento de los halos de materia oscura puede predecirse con buena precisión usando simulaciones que siguen solo materia oscura, lo cual es computacionalmente mucho más sencillo que simular toda la compleja física de gases involucrada en la formación de galaxias. Midiendo las propiedades de las galaxias en diferentes corrimientos al rojo y adaptándolas a las poblaciones predichas de halo de materia oscura en esos momentos, los astrónomos pueden inferir conexiones evolutivas. Por ejemplo, una galaxia masiva con alto corrimiento al rojo probablemente reside en un halo que crecerá hasta convertirse en un halo aún más masivo para el presente, probablemente convirtiéndose en la galaxia central de un grupo o cúmulo galáctico. Esta técnica sugiere que galaxias como Alakanda, a pesar de ser relativamente jóvenes, probablemente sean las progenitoras de galaxias masivas en el universo actual, quizás similares a la Vía Láctea o incluso más grandes. El concepto de progenitores y descendientes es fundamental para entender la evolución de las galaxias. Cada galaxia que observamos hoy tiene una historia que se remonta a la época cósmica. Se formó a partir de bloques de construcción más pequeños, creció mediante acreción de gases y fusiones. Pasó por periodos de intensa formación estelar y periodos de quietud. Y quizás experimentó eventos transformadores como grandes fusiones o interacciones con otras galaxias. Si pudiéramos ver la evolución de una sola galaxia como en una película en lapso de tiempo, veríamos cómo se desarrollan todos estos cambios. En la práctica, no podemos hacer esto porque solo observamos cada galaxia en un momento de su historia. Pero observando muchas galaxias en diferentes momentos y usando modelos teóricos para conectarlas, podemos reconstruir historias evolutivas típicas. Alakanda nos ofrece una instantánea de un momento en la vida de una galaxia similar a la Vía Láctea cuando el universo era joven, y comparándolo con galaxias similares de diferentes edades, los astrónomos pueden rastrear cómo evolucionan esas galaxias a lo largo de miles de millones de años. La historia de la formación estelar es un aspecto clave de la evolución de las galaxias que los astrónomos trabajan arduamente en reconstruir. ¿Cuándo formó una galaxia la mayoría de sus estrellas? La formación estelar era continua o explosiva, concentrada en episodios breves e intensos. ¿Ha continuado la formación estelar hasta el día de hoy o cesó en algún momento del pasado? Estas preguntas pueden abordarse analizando los colores y espectros de las galaxias, que codifican información sobre poblaciones estelares. Las estrellas jóvenes son brillantes y azules, mientras que las viejas son más tenues y rojas. Una galaxia que forma estrellas activamente tendrá colores azules y mostrará líneas de emisión en su espectro, procedentes de gas ionizado alrededor de estrellas jóvenes y calientes. Una galaxia que dejó de formar estrellas hace miles de millones de años tendrá colores rojos y un espectro dominado por líneas de absorción de estrellas más frías y antiguas.
Al ajustar modelos de síntesis de poblaciones estelares a espectros galácticos observados, los astrónomos pueden inferir la historia de formación estelar y la distribución de edades de las estrellas en la galaxia. En el caso de Alakanda en concreto, el análisis preliminar sugiere que ha estado formando estrellas durante varios cientos de millones de años antes del momento en que la observamos, acumulando su masa estelar gradualmente en lugar de en un solo estallido. Esta prolongada historia de formación estelar es coherente con la imagen de una galaxia que ha tenido tiempo de asentarse en un disco rotatorio estable donde el gas se convierte en estrellas a un ritmo moderado y sostenible. Si la formación estelar hubiera ocurrido en una sola explosión intensa, podríamos esperar ver una estructura más compacta y menos organizada, y el espectro estaría dominado por estrellas muy jóvenes. En cambio, Alakanda muestra signos de múltiples generaciones estelares, apoyando la interpretación de que es un sistema relativamente maduro a pesar de su juventud en términos cósmicos. El contenido de gas de las galaxias es otro factor crucial en su evolución. Las galaxias necesitan gas para formar estrellas, específicamente gas molecular frío que puede colapsar bajo su propia gravedad para formar densas nubes donde ocurre la formación estelar. En el universo moderno, galaxias espirales como la Vía Láctea contienen importantes reservorios de gas frío, principalmente en forma de hidrógeno atómico y molecular, distribuidos a lo largo de sus discos. Este gas se convierte constantemente en estrellas, pero también se recarga por la acreción del medio intergaláctico y reciclado de las estrellas a través de vientos estelares y explosiones de supernovas. El equilibrio entre el consumo de gas a través de la formación estelar y la reposición de gas mediante acreción y reciclaje determina cuánto tiempo puede una galaxia seguir formando estrellas. Las galaxias elípticas, en cambio, generalmente contienen muy poco gas frío y tienen bajas tasas de formación estelar, habiendo agotado sus reservas de gas o perdidolas a través de diversos procesos. En el universo primitivo, el gas era más abundante, y galaxias jóvenes como Alakanda habrían tenido acceso a grandes reservorios de gas primordial que caían en sus halos de materia oscura procedentes del medio intergaláctico circundante. Este abundante suministro de gas podía soportar altas tasas de formación estelar y también proporcionaba el material que se depositaba en el disco giratorio. A medida que el universo envejeció y se expandió, la densidad del gas intergaláctico disminuyó, dificultando que las galaxias acrecien gas fresco. Además, diversos procesos de retroalimentación, desde supernovas, vientos estelares y agujeros negros supermasivos, calentaron y expulsaron gas de las galaxias, reduciendo aún más el gas disponible para la formación estelar. Estos cambios a lo largo del tiempo cósmico ayudan a explicar por qué la tasa de formación estelar en el universo en su conjunto ha disminuido drásticamente desde su pico hace unos 10.000 millones de años, una época que a veces se llama mediodía cósmica. Estudiando galaxias en diferentes momentos, desde el universo primitivo hasta el mediodía cósmico y la actualidad, los astrónomos pueden rastrear cómo la disponibilidad y el comportamiento del gas han influido en la evolución de las galaxias. La estructura del disco de Alakanda implica que una cantidad considerable de gas se depositó en una configuración rotatoria al principio de la historia de la galaxia. La formación de un disco requiere que el gas que cae conserve su momento angular, el movimiento rotacional que heredó de la distribución inicial de la materia en el universo. A medida que el gas cae en un halo de materia oscura, la conservación del momento angular hace que gire más rápido, como un patinador artístico que gira más rápido al meter los brazos hacia adentro. Si el gas puede enfriarse eficientemente, irradiando su energía térmica, se asentará en un disco plano giratorio perpendicular al vector de momento angular. El proceso de refrigeración es crucial aquí. El gas caliente tiene una alta presión que resiste el colapso gravitacional, pero a medida que el gas se enfría, pierde soporte de presión y puede colapsar hacia una configuración más densa. En el universo primitivo, el enfriamiento podía producirse mediante varios mecanismos, incluyendo la radiación de átomos de hidrógeno excitados y la emisión por trazas de elementos más pesados.
La eficiencia de la refrigeración por gas depende de la composición y densidad del gas. El gas primordial puro compuesto únicamente por hidrógeno y helio se enfría menos eficientemente que el gas enriquecido con elementos pesados, porque los elementos pesados proporcionan canales adicionales para radiar energía a través de diversas transiciones atómicas. Esto crea un bucle de retroalimentación interesante en la formación de galaxias. La primera generación de estrellas, formadas a partir de gas primordial, explota como supernovas y enriquece el gas circundante con elementos pesados. Este gas enriquecido puede enfriarse de forma más eficiente, acelerando potencialmente la formación de generaciones posteriores de estrellas. Si Alakanda se hubiera beneficiado de un enriquecimiento temprano por un estallido inicial de formación estelar, podría haber podido ensamblar su disco más rápido de lo que sería posible con gas puramente primordial. Mediciones espectroscópicas de la abundancia de elementos pesados en Alakanda podrían ayudar a poner a prueba esta idea. El papel de los campos magnéticos en la formación y evolución de galaxias es un área de investigación en curso. Las galaxias poseen campos magnéticos que permean el medio interestelar, con intensidades típicamente medidas en microgauss, millones de veces más débiles que el campo magnético terrestre pero significativas a escala cósmica. Estos campos magnéticos pueden influir en el comportamiento del gas ionizado, afectar el colapso de las nubes de gas durante la formación estelar y desempeñar un papel en la generación de vientos galácticos. El origen de los campos magnéticos galácticos no se comprende del todo. Podrían ser generados por procesos de dinamo, donde la rotación y turbulencia del gas conductor eléctrico amplifica los débiles campos magnéticos semilla en los campos organizados que observamos. Alternativamente, campos magnéticos débiles podrían haber estado presentes en el universo primitivo, heredados de épocas cósmicas aún más tempranas y posteriormente amplificados en galaxias. Detectar y medir campos magnéticos en galaxias distantes como Alakanda es extremadamente complicado con la tecnología actual, pero los instrumentos futuros podrían hacerlo posible, añadiendo otra dimensión a nuestra comprensión de cómo se formaron y evolucionaron tales galaxias. La composición química de las estrellas de Alakanda proporciona pistas sobre las condiciones bajo las cuales se formaron. Diferentes elementos son producidos por distintos tipos de estrellas y procesos estelares. El oxígeno, por ejemplo, se produce principalmente en estrellas masivas y se expulsa en supernovas de colapso del núcleo. El hierro proviene en parte de estrellas masivas pero también de supernovas de tipo Ia, que son explosiones termonucleares de enanas blancas en sistemas binarios. Estos diferentes tipos de supernovas tienen diferentes escalas temporales. Las supernovas que colapsan el núcleo explotan poco después de que se formen estrellas masivas, en un plazo de pocos millones de años, mientras que las supernovas de tipo Ia pueden ocurrir mucho después de la formación estelar, normalmente tras cientos de millones o miles de millones de años. Midiendo las abundancias relativas de diferentes elementos en una galaxia, los astrónomos pueden restringir su historia de formación estelar y los tipos de supernovas que la han enriquecido. Si Alakanda muestra una alta proporción oxígeno-hierro, sugeriría que la galaxia es joven y se ha enriquecido principalmente con supernovas de colapso del núcleo procedentes de recientes formaciones estelares masivas, sin contribuciones significativas aún de las supernovas tipo Ia retardadas. El polvo en las galaxias es otro componente importante que afecta tanto a las observaciones como a los procesos físicos. El polvo está formado por diminutas partículas sólidas, típicamente de menos de 1 micrón, compuestas por elementos como carbono, silicio, oxígeno y hierro condensados en granos. El polvo se forma en las frías atmósferas exteriores de estrellas evolucionadas y en las ejecciones de supernovas, y posteriormente se dispersa en el medio interestelar. Aunque el polvo representa solo alrededor del 1% de la masa del material interestelar, tiene una importancia desproporcionada. El polvo absorbe y dispersa la luz ultravioleta y visible, dificultando nuestra visión de las regiones detrás de nubes polvorientas y haciendo que galaxias distantes parezcan más tenues y rojas de lo que realmente son.
El polvo también reemite la energía absorbida en el infrarrojo, haciendo que las galaxias polvorientas sean fuentes infrarrojas brillantes. Esta es una de las razones por las que las observaciones infrarrojas con telescopios como el de Webb son tan potentes, pueden ver a través del polvo para revelar la formación estelar oculta y otros procesos. En galaxias jóvenes como Alakanda, la cantidad de polvo presente depende de cuánto enriquecimiento de elementos pesados haya ocurrido y de la eficiencia con la que esos elementos se hayan condensado en granos de polvo. Los primeros modelos teóricos predecían que el polvo sería raro en galaxias muy jóvenes porque no había pasado suficiente tiempo para que las estrellas sintetizaran y expulsaran elementos pesados y para que esos elementos formaran polvo. Sin embargo, observaciones con telescopios infrarrojos sensibles han revelado que algunas galaxias con alto corrimiento al rojo contienen cantidades sustanciales de polvo, más de lo esperado. Esto sugiere que el polvo se forma más rápidamente de lo que los modelos predijeron, o que ciertos entornos del universo primitivo eran especialmente eficientes a la hora de producir polvo. Si Alakanda contiene polvo significativo, indicaría que el enriquecimiento químico y la formación de polvo ocurrieron rápidamente en este sistema. Otra evidencia de una evolución rápida, el descubrimiento de Alakanda representa más que encontrar una galaxia extraordinaria. Simboliza un cambio fundamental en nuestra comprensión de la rapidez con la que el universo pudo organizarse tras el Big Bang. Cada nueva observación del telescopio espacial James Webb está reescribiendo los libros de texto, obligando a los astrónomos a reconsiderar suposiciones que parecían sólidas durante décadas. Resulta que el universo era mucho más capaz y eficiente construyendo estructuras complejas de lo que jamás imaginamos. Cuando miramos a Alakanda, no estamos viendo solo una colección lejana de estrellas. Estamos presenciando un logro cósmico, una galaxia que se ensambló con una velocidad y precisión notables en una época en la que el universo aún estaba encontrando su forma. Los elegantes brazos en espiral, la estructura de barras organizada, el disco giratorio de estrellas, todas estas características reflejan procesos que funcionaron con sorprendente eficiencia en el denso y caótico entorno del cosmos primitivo. Esta galaxia logró crear orden a partir del caos en menos de 2000 millones de años, una línea temporal que desafía todo lo que creíamos saber sobre la evolución galáctica. Las implicaciones más amplias de este descubrimiento se extienden a lo largo de la cosmología y la astrofísica. Si galaxias como Alakanda pudieron formarse tan rápidamente, ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza de la materia oscura y su papel en la formación de estructuras? ¿Qué revela sobre la física del enfriamiento por gas y la formación estelar en entornos extremos? ¿Cómo necesitamos revisar nuestras simulaciones por ordenador para reproducir estas observaciones? Estas preguntas están ahora impulsando los programas de investigación en todo el mundo, mientras los astrónomos trabajan para comprender el significado completo de lo que Webb ha revelado. Quizá lo más importante, Alakanda nos recuerda el profundo misterio que aún rodea la formación de galaxias. A pesar de décadas de observaciones, modelos teóricos sofisticados y potentes simulaciones por ordenador, seguimos descubriendo sorpresas fundamentales sobre cómo se forman las galaxias. El universo sigue superando nuestras expectativas, mostrándonos fenómenos que no previmos ni podríamos haber anticipado. Esta es la esencia del descubrimiento científico, el reconocimiento de que la naturaleza es más compleja, más interesante y más maravillosa de lo que sugieren nuestras teorías. A medida que seguimos explorando más profundamente el espacio y más atrás en el tiempo con instrumentos como el telescopio espacial James Webb, sin duda encontraremos más galaxias como Alakanda, cada una enseñándonos algo nuevo sobre el universo primitivo. Refinaremos nuestros modelos, actualizaremos nuestras simulaciones y construiremos gradualmente una imagen más completa de la historia cósmica. Pero también debemos mantenernos humildes, reconociendo que el universo nos ha sorprendido desde que lo hemos estado observando, y probablemente seguirá haciéndolo. La historia de Alakanda es, en última instancia, una historia sobre la curiosidad y el ingenio humanos. Costó décadas de planificación y miles de millones de dólares construir el telescopio espacial James Webb.
requería la colaboración de miles de científicos, ingenieros y técnicos de varios países. Exigía el desarrollo de nuevas tecnologías, desde detectores infrarrojos avanzados hasta pantallas solares desplegables y sistemas precisos de alineación de espejos. Todo este esfuerzo se centró en un único objetivo: ver más lejos, mirar más allá y comprender mejor. Y ahora, a medida que los datos regresan de Webb y revelan galaxias como Alakanda, estamos cosechando los frutos de esa inversión en forma de nuevo conocimiento sobre el cosmos. De cara al futuro, los telescopios y observatorios futuros se basarán en los descubrimientos de Webb. Los telescopios terrestres con enormes espejos, el telescopio extremadamente grande, el telescopio gigante de Magallanes y el telescopio de 30 metros, proporcionarán observaciones complementarias con una resolución aún mayor en algunas longitudes de onda. Las futuras misiones espaciales podrían incluir telescopios diseñados específicamente para estudiar la formación de las primeras galaxias o para mapear la distribución tridimensional de la materia en el universo primitivo. Cada nuevo instrumento añadirá piezas al rompecabezas, ayudándonos a entender cómo galaxias como Alakanda encajan en el panorama más amplio de la evolución cósmica. El descubrimiento de esta antigua galaxia espiral a 12.000 millones de años luz también nos conecta con el universo de una manera profunda. Los átomos de nuestro cuerpo, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y los elementos más pesados que componen nuestras células y moléculas, se forjaron en estrellas que vivieron y murieron hace miles de millones de años. Algunas de esas estrellas podrían haber existido en galaxias como Alakanda, creando los elementos que eventualmente encontrarían su camino en generaciones posteriores de estrellas, en planetas y, finalmente, en seres vivos como nosotros. Cuando estudiamos galaxias distantes, no solo estamos observando estructuras alienígenas muy alejadas de nuestra existencia. Estamos estudiando nuestra propia herencia cósmica, siguiendo la cadena de eventos que nos llevó desde el Big Bang hasta la actualidad, desde el hidrógeno primordial hasta la vida compleja. Alakanda es un testimonio de la capacidad del universo para crear belleza y estructura. Sus brazos en espiral barren con gracia el espacio, moldeados por la gravedad y la rotación, iluminados por miles de millones de estrellas. Aunque nunca visitaremos esta galaxia, aunque existe tan lejos que la luz que vemos la abandonó antes de que nuestro sistema solar siquiera se formara, captura nuestra imaginación y alimenta nuestro deseo de comprender. En ese sentido, Alakanda no es solo un descubrimiento científico, sino una inspiración, un recordatorio de cuánto queda por explorar y de cuánto nos queda por aprender sobre el cosmos que habitamos. A medida que continúan las observaciones y profundizamos nuestra comprensión, Alakanda ocupará su lugar en la historia de la astronomía junto a otros descubrimientos emblemáticos que transformaron nuestra visión del universo. Se une a las filas de los primeros cuásares, la radiación cósmica de fondo de microondas, la expansión acelerada del universo y muchos otros hallazgos que han transformado el conocimiento humano. Cada descubrimiento abre nuevas preguntas mientras responde a antiguas, impulsando la ciencia hacia un territorio inexplorado. Y así continúa el viaje, de un misterio cósmico a otro, impulsado por la maravilla y guiado por la luz de galaxias lejanas que atraviesan el universo para contarnos sus historias.